Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Pues en este video les voy a enseñar a hacer Pues bien amigos, ¿quieren hacer escándalo como este? En este video les vamos a mostrar cómo hacer una matraca. ¿Quieren aprenderlo? Quédense hasta el final. Pues bien, ¿qué tenemos por aquí? Básicamente son sobrantes, miren. He encontrado estas 3 tablitas que incluso he sacado de la leña. Y tengo estos 2 tramos de tabla y este de por aquí. ¿Qué les parece si voy a cortar? Voy habilitando todo lo necesario y ahorita les platico las medidas de lo que hemos cortado. Bien, pues tenemos estas piezas que ya hemos habilitado para nuestra matraca. Hemos sacado esto a 12 milímetros de grueso. ¿Cuánto tienen de largo? Estas tablas tienen 58 centímetros de largo. El ancho es de 9.1 milímetros y ocuparemos 2. De los cuadrados que hemos cortado de tabla también tienen 9.1, igual el mismo ancho que nuestras tablas. Son cuadrados de 9.1 por 9.1. Tengo 3 y aparte tengo estas piezas igual de 9.1 pero por 15 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nos faltan algunas piezas por habilitar, pero vamos a empezar pegando estas 3 piezas. Las vamos a dejar pegando de este modo para que nos quede un bloquecito así. Y este también, este va a ser para nuestra piña o para nuestro engrane, digámoslo así. Entonces vamos a pegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto por ejemplo lo podemos dejar en medio y los dos que van a quedar en el costado lo podemos poner con la veta encontrada. Es decir, si tenemos la veta hacia acá, entonces ponemos la veta hacia acá y de este lado igual. Esto para darle un poquito más de dureza a nuestra piña. Entonces vamos a hacer el ensamblado de esta pieza y de este bloquecito para comenzar. Bien, aquí tenemos las piezas que dejamos ensamblando para nuestra matraca. A este ya le he marcado el centro. Después de marcar el centro vamos a hacer unos círculos. Ok, vamos a marcarlo. Y más o menos a 1 centímetro, más o menos como 13 milímetros de profundidad, vamos a marcar un segundo círculo. Ok. Bueno, vamos a marcar el centro. Con estos 4 puntos vamos a dibujar lo que sería el engrane o la piña para nuestra matraca. He hecho esta plantillita para marcar
una cuarta parte del círculo. Vean. Tomo como referencia las líneas que he puesto y vamos a marcar 1, 2, 3 y la mitad y la mitad. Ahorita vamos a ver cómo queda. Le damos vuelta y vamos a marcar los siguientes. Y la última sección para que queden los dientes del engranaje completos. Listo, ya tenemos dibujados lo que serán los dientes de nuestro engranaje. Podemos cortarlo, pero antes de cortarlos de una vez vamos a hacer el hoyo. Vamos a hacer un hoyo de 7/8. Por aquí ya tengo la broca. Listo, hemos hecho el hoyo de 7/8. Vamos a cortar ahora sí lo que es nuestra piña o nuestro engrane para nuestra matraca. Pues bien amigos, aquí tenemos nuestra piña y las otras piezas de nuestra matraca. ¿Cómo es que va armado más o menos esto? Esto va más o menos así. Y nuestra piña va por acá, más o menos así. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lengüeta que va desde este soporte y va a entrar dentro de las ranuras de acá. ¿Okay? Vamos a hacer nuestra lengüeta. Vamos a hacer nuestra lengüeta. Vamos a pulir estas piezas y también tendremos que cortar el bastón redondo para nuestra matraca. Vamos a hacer estas piezas y ya continuamos. Bien, ahora sí estamos completos con nuestras piezas para nuestra matraca. Vean el corte que hemos hecho aquí al centro. Es para pegar nuestra lengüeta. Ahorita tiene casi 7 milímetros. De profundidad tiene 4 centímetros y medio. Ok, ¿qué vamos a hacer con esta pieza? Esa es lo que funcionará como lengüeta. Tiene 7 milímetros, que es casi lo que tenemos aquí. Tenemos que ajustar nada más para que entre y podamos pegar estas dos piezas, pero antes esto está muy grueso obviamente para nuestro engrane. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues desbastar haciéndolo más delgado de la punta y por supuesto para que quede más flexible, ¿verdad? Entonces antes de pegarlo voy a marcar aquí los 4 centímetros y medio que debemos de respetar, pero de ahí para acá pues vamos a adelgazarle la punta. Ok, vamos a continuación hacerlo. Vean cómo vamos reduciendo
Esto ya quedó delgadito. Son 4.5, casi medio milímetro lo que tiene de grueso en la punta contra los 7 que tenemos acá atrás. Checamos un poquito la flexibilidad de nuestra lengüeta, quizá es la parte más importante de nuestra matraca. Debe de ser flexible, pero aparte debemos de prevenir que no sufra rupturas, ¿verdad? Porque si la dejamos muy rígida, es probable que se nos rompa. Pues vamos a checar cómo queda ahora. Ya queda mejor. Vean. Si notamos que necesitamos más flexibilidad, ahora lo que vamos a hacer es desbastarle hacia las puntas. Si tenemos 6,5, podemos quitarle un poco, un medio centímetro de cada lado, un poquito más. Le he quitado menos de lo que le he marcado porque creo que ahí es suficiente. Vean. Ya se dobla y yo creo que está bien. En cuanto al ancho, queda bien en la piña. Vean. Así vamos a lograr también una mejor sonoridad al dejarla más ajustada. ¿Ok? Podemos darle una lijadita y ahora sí ya pegarla. Vamos a pegarla a continuación. Tiene que ir bien pegadita nuestra lengüeta. Hemos puesto bastante pegamento en ambas piezas y vamos a pegarla a continuación. Ha quedado tan justo que ya no he podido meterlo hasta el fondo. Prácticamente el pegamento ya no me lo permite. Pero bueno, creo que es suficiente para que quede bien la lengüeta. Retiramos el exceso del pegamento. Y vamos a dejar secando esta pieza. Hay que irle dándole los tiempos suficientes para que se vaya pegando bien. Y mientras seca aquella pieza, por aquí tengo lo que será el bastón para nuestra matraca. Lo tenemos que redondear. Tiene 2.7, pero la punta la vamos a reducir a los 2.2 hasta que pase por los 7 octavos que tiene nuestra piña. Vamos a redondear esta pieza y dejarla lista. Vean, ya lo hemos dejado más grueso en esta parte y ya casi tenemos la medida. Para nuestra piña. Vamos a adelgazarlo un poco nada más para que logre atravesar de un lado hacia otro y ya estaríamos casi terminando. Vean, le falta poco. Bien, una vez que tenemos nuestra pieza aquí, la he recortado un poco para que me dé exactamente la medida, porque ya presenté esto y presenté lo que es el engrano de la piña, y así es como quiero que me quede bien. Ahí está la medida. ¿Qué voy a hacer ahorita? Bueno, les voy a decir a qué medida quedó entonces ahora. Tiene 12.3. La lengüeta tiene 41 centímetros. Todo el conjunto es de 58.
Lo que voy a hacer es marcar para poder hacer el hoyo de aquí para que pase nuestro bastón. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces. Bien, ahora que tengo, o ya sé dónde va a ir el hoyo, este hoyo va a ser a 1 pulgada. Recuerden que este es a 7 octavos. Para que pase libre nuestro bastón, pues vamos a hacerlo a 1 pulgada. ¿Está bien? Listo, más o menos así. Y ya tenemos la medida también de aquí. Ahí lo tenemos. Vamos al siguiente paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a pegar esta pieza aquí. Nada más voy a pegar una. La otra la vamos a dejar al último para que podamos ver cómo queda en su estructura, y al último pegaremos. Y vamos a dejar secar perfectamente. Bien, vamos a quitar las prensas. Bien, así es como nos va a quedar ya la estructura de nuestra matraca. Vean la flexibilidad que tiene lo que es la lengüeta. Está muy bien. Vamos a ponerle, si les parece bien, el engranaje. Ya corroboramos que esto entra bien también. Vamos a ver qué tal queda. Antes de pegar la última pieza. Vamos a meterla. Esto tiene que pasar todavía por lo menos unos 2 centímetros. Pero bueno, antes podemos ir checando que funcione bien ahí. Vean. Okay. Vamos a terminar de meterlo. Ok, pues yo creo que sería suficiente aquí. Vamos a corroborar. Vean, si pegamos este ahí, así es como quedaría, pero voy a pasarlo todavía un poquito más. Hasta ahí tenemos 26 milímetros. Yo creo que ahora sí es suficiente. Vamos a dejarlo ahí. Y podríamos ahora sí pegar la última pieza de nuestra matraca ahí.
Pues listo amigos, terminamos nuestra matraca. En esta parte, si no te quedara tan justo y se te diera vuelta lo que es el bastón, lo que se podría hacer es ya nada más poner un tornillo por la parte del medio entre los dientes de nuestro engrane para que no se gire, pero en este caso como quedó bastante bien, bastante justo, no necesita. Ya hemos emparejado un poquito también a la hora de pegar. Esto lo podríamos ya nada más pulir y pintar si quisiéramos, pero pues ya la puedes personalizar a tu gusto. Puedes hacerla en el tamaño que tú quieras, no tiene que ser este tamaño. La podemos hacer desde chiquitas hasta de este tamaño, incluso más grandes. Pues vamos a ver qué tal suena, si les parece. ¿Qué les parece amigos? La verdad que sí, está muy ruidosa nuestra matraca. ¿Les ha gustado nuestro video? Regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide de dejarnos un comentario y como siempre yo les dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que lo puedan checar. Los veo en un próximo video.